Bienvenidos a Aguasillaco, un proyecto de turismo rural comunitario con enfoque etnoturístico, ubicado en el municipio de San Sebastián, Santuario Ancestral del Agua, proyectado por David Yatacue, Jorge Rodríguez y quien les habla, Shirley Ospina, estudiantes de último semestre de la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universitaria de Popayán. Fue dirigido por los arquitectos Fabio Andrade y Fernando Muñoz. A continuación, encontrarán un proyecto en el que se desarrolló la interpretación de diferentes escalas del territorio para de ese modo entender el contexto y con ello lograr bases argumentativas para generar nuestra propuesta y finalmente proyectar. Vamos a empezar por la localización, y es que San Sebastián le debe gran parte de su potencial turístico al macizo colombiano. Es un área estratégica a nivel nacional e internacional. Esto se debe a que alberga una inmensa riqueza ambiental y cultural. Y cómo no, si es la estrella hídrica más importante de Colombia. Esta región está constituida por el sistema montañoso de los Andes, que cubre los departamentos de Cauca, Huila y Nariño. Su diversidad trasciende lo biológico, convirtiéndose también en el hogar de diferentes pueblos indígenas como los coconucos, paeses y los yanacones. Está formado por 362 cuerpos lagunares en la alta montaña, 13 páramos y ecosistemas ricos en flora y fauna. En los páramos nacen importantes ríos como el Patía, el Cauca y el Magdalena, que atraviesan Colombia de sur a norte, y el río Putumayo y el Caquetá, pertenecientes a la cuenca del Amazonas. Esta región está atravesada por encrespados cerros y cerradas montañas, en un ambiente de páramos fríos que hacen a la vez de guardianes naturales, preservan estos formidables recursos hidrológicos cuyos cauces dan vida a media Colombia. El macizo trae gran aporte a los departamentos que cobija. En el caso del Huila, nace el río Magdalena. Está el desierto de la Tatacoa, Parque Nacional Natural Nevado del Huila, Páramo de las Papas, la Laguna La Encantada, la Magdalena, entre otras. En Nariño, la Laguna de la Cocha, que es considerada como una de las lagunas naturales más importantes y grandes del territorio. Además, el santuario de fauna y flora Galeras. Este incluye el volcán Galeras, que es uno de los más atractivos y activos del continente. Y en el Cauca trae gran importancia, especialmente por la hidrografía y relieve que contribuyen al Cauca. Algunos ejemplos son nacimiento del río Cauca en la Laguna del Buey, el río Caquetá, río Patía, Laguna San Rafael, Laguna El Violín, Laguna Las Delicias, Parque Nacional Natural Puracé, entre otros elementos que proporcionan riqueza ambiental al departamento. Ahora vamos a hablar un poco del departamento del Cauca y de San Sebastián con referencia a este departamento. El departamento del Cauca cuenta con una superficie de 29.308 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.56% del territorio nacional. Limita con el departamento del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo, y por el oeste con el Océano Pacífico. El Cauca es el departamento con mayor población indígena en Colombia y la capital, Popayán, está situada en el Valle de Pubenza. Popayán es una ciudad con un centro histórico que conserva la arquitectura de la colonia. Es también reconocida por su tradicional Semana Santa y por el festival gastronómico. El municipio de San Sebastián está situado en la cordillera central del sistema montañoso de los Andes, en el macizo colombiano. Limita con el municipio de Santa Rosa y el municipio de San Agustín, ubicado en el Huila, con Bolívar y Almaguer. Al norte, con los municipios de Almaguer y La Vega, con los municipios de Santa Rosa y Bolívar al sur. Y bueno, pues tiene una distancia de referencia de 280 kilómetros de la capital del departamento del Cauca, Popayán. Todo lo anterior potencializa el municipio de San Sebastián, ya que está incrustado en el corazón del imponente macizo colombiano. San Sebastián alberga una riqueza turística de incalculable valor, representada principalmente en los recursos naturales, en lo relativo a su hidrografía, paisaje, fauna, flora y además arquitectura. El municipio tiene una serie de riquezas naturales paisajísticas que deben ser aprovechadas bajo el principio de protección y conservación del medio ambiente natural. La hidrografía del municipio está conformada por dos subcuencas principales, la subcuenca del río Caquetá, que drena sus aguas en el Amazonas y a su vez al mar Atlántico,
y la subcuenca del río San Jorge, que drena sus aguas a la cuenca del río Patía y a su vez al Océano Pacífico. Este municipio está conformado por 7 corregimientos y 50 veredas. Dentro del territorio municipal existen 2 resguardos indígenas legalmente constituidos: el resguardo indígena Yanaconas y el resguardo indígena Papayacta. El resguardo indígena Yanaconas ocupa el 14% del total del municipio. Cuenta con 3.420 habitantes aproximadamente, de los cuales 1.633 son mujeres y 1.646 son hombres, y habitan en los corregimientos de Marmato, la cabecera municipal de San Sebastián, y Venecia. Estos datos poblacionales según el CISBEN. En el municipio se celebran una serie de fiestas patronales que son reconocidas como Patrimonio Cultural Municipal. Además posee diversas lagunas como Santiago, Sutumbún, Cusillaco, además de diversos cerros, la iglesia El Rosal, que tiene una historia muy interesante, además de la riqueza étnica que posee la comunidad de Anacona. Después de ver la opulencia turística del municipio, debíamos encontrar un corregimiento para el desarrollo de nuestro proyecto y nos decidimos por el corregimiento de Venecia, principalmente porque nos pareció interesante llevar un proyecto de turismo encaminado hacia la riqueza cultural de la comunidad de Anacona, la cual habita en este corregimiento. Además, encontramos en este sector importantes atractivos como cerros, cascadas, el río San Jorge y un geyser. Contiguo a esto, elegimos una pieza territorial de 6.25 kilómetros cuadrados en el corregimiento. De esta hacen parte 3 veredas. Cuenta con riqueza hidrográfica, cerros que a su vez cumplen como miradores, y también se ubica el geyser. Ahora iniciamos con el análisis e interpretación de la pieza. Bueno, pues analizando un poco los elementos físico-naturales de los 6 kilómetros cuadrados, encontramos que esta zona tiene una morfología montañosa, cuenta con la subcuenca del río San Jorge, y también este sector presenta características que son típicas como de las regiones andinas, con unas formaciones geológicas escarpadas y ligeramente onduladas. También podemos analizar que en el sector hay gran variedad de pisos térmicos, ya que se encuentran alturas de los 2.200 a los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ya entrando un poco a la hidrología del sector, el sector se caracteriza por ser una zona de captación y drenajes de agua conformados por las microcuencas de la Sortija, la microcuenca de Yunguilla y la microcuenca de Minas, que estas microcuencas desembocan directamente sobre el río San Jorge, y el río San Jorge desemboca sobre la cuenca del río Patía, y el río Patía desemboca en el Pacífico. Analizando un poco la geometría del agua, podemos ver que tienen una forma sinuosa. En cuanto a en el ámbito ambiental, el sector, según el OET, tiene zonas de protección sobre las cuencas y microcuencas. Hay otra área de conservación del suelo y una zona de amortiguamiento para separar lo que es la parte pecuaria y la parte agropecuaria de estos temas ambientales. La caracterización de esta zona se caracteriza por tener un bosque nativo denso, donde se resaltan árboles como el encino, la yigua, el romerillo, el tablo. Pasando al contexto antrópico, vamos a hablar sobre las vías y caminos que conectan el municipio con el distrito turístico. El sector goza de una buena ubicación y está a tan solo 1.9 kilómetros de la cabecera municipal, lo que implica una oferta de bienes y servicios cercanas al sector escogido para el desarrollo de la propuesta. Las vías se encuentran en regular estado, pero son aptas para transitar en vehículos. En la pieza de los 6 kilómetros se puede notar una gran red de caminos que conectan todas las parcelaciones. Las vías principales se encuentran en lo alto de las cuchillas, mientras que los caminos o desechos descienden para comunicar las viviendas que se encuentran a media ladera. Las vías principales tienen un ancho aproximado de 5 metros, mientras que los caminos tienen un ancho aproximado de 2 metros.
Las personas suelen utilizar transportes como la chiva, el jeep y la motocicleta como medio de transporte, pero también existen personas que utilizan el caballo y la bicicleta para comunicarse de un lugar a otro. Actualmente existen 3 empresas de transporte que comunican el municipio de San Sebastián con la capital caucana, prestando un servicio cómodo y seguro para todos los visitantes que deseen ir a San Sebastián. La población presente en el sector es de etnia yanacona, donde encontramos 109 viviendas con una población estimada de 436 personas que se beneficiarán directamente del proyecto. Estas familias se dedican a la agricultura y ganadería, pero cabe resaltar que Venecia es uno de los corregimientos donde las muestras y enseñanzas artesanales son una práctica que la caracterizan del resto del municipio. La comunidad realiza celebraciones como el Inti Raymi, que es una ofrenda de agradecimiento al sol y a la tierra, en donde se convocan a diferentes culturas indígenas como la Nasa y la Misa. De igual manera, existen otro tipo de celebraciones más populares como las presentaciones de obras de teatro, muestras artesanales y presentaciones musicales como las chirimías de Venecia, convirtiendo el sector en un lugar lleno de cultura ancestral yanacona. Las parcelaciones son continuas y de forma irregular, las cuales se dividen mediante cercas vivas utilizando el lechero y la caulla como cerramientos vivos. La agricultura es parte fundamental de la economía, abasteciendo los mercados locales, pero la falta de comercialización de estos productos ocasiona un gran desempleo y asimismo los indígenas buscan otros medios para ganarse la vida, lo que ha conllevado que hoy en día el 40% de las zonas agrícolas esté cultivada por amapola. Pero a pesar de todos los problemas que esta comunidad ha sufrido a través de la historia, sigue luchando por su tierra, su cultura, su manera de vivir y de habitar el espacio. Después del anterior análisis, obtenemos este modelo interpretativo de la pieza territorial, en el que se evidencia la jerarquía hidrográfica acompañada de zonas de bosque. Además, se evidencia la articulación por medio de senderos estructurados por la propia población. Este modelo interpretativo lo obtuvimos siguiendo la metodología plasmada en el libro Redes, Ritmos y Mosaicos Rurales del arquitecto César Augusto Londoño. A continuación, pasamos a elegir 5 lotes con potencial turístico dentro de la pieza territorial. Como criterio de selección, en todos tenemos población yanacona presente. El primer lote cuenta con 15 hectáreas que podría convertirse en el punto de acceso e inicio de la propuesta, ya que cuenta con una vía jerárquica de conexión con la cabecera municipal. En el segundo encontramos riqueza ambiental, debido a que limita con el río San Jorge, que es la segunda cuenca más importante del municipio de San Sebastián. En el tercer lote encontramos una amplia zona de bosque. El cuarto lote se localiza entre quebradas, y en este se encuentra el geyser. Y en el último hay gran jerarquía de parcelación dedicada a la ganadería. Como conclusión tenemos que los 5 lotes elegidos se caracterizan por tener buena conectividad. Esto facilita su acceso. Lo más importante es que gozan de gran opulencia ambiental y cultural. La ambiental obtenida gracias al aporte de las características del macizo colombiano y lo cultural gracias a la riqueza que posee la cultura yanacona. Seguido de ello, elaboramos mosaicos rurales teniendo en cuenta las características de los lotes para de este modo comprender su identidad turística. El primer lote consideramos que podría ser una puerta al agroturismo, debido a la jerarquía de zonas destinadas a los cultivos. El segundo lote consideramos que es el lugar apropiado para diseñar la estancia del turista, ya que cuenta con riqueza paisajística y cultural. En el tercer lote estimamos que se puede proponer un enfoque ecoturístico. En este sector se desarrollan extensas zonas de bosque, desde donde se puede apreciar la fauna y flora. En el cuarto lote está el geyser y consideramos que es el lugar apropiado para que el indígena yanacona le comparta al turista su pensamiento como guardianes del recurso natural. Y finalmente, el quinto lote. A este le encontramos identidad agropecuaria, por ello nos parece pertinente como el lugar de remate de la propuesta para que el turista se integre con actividades relacionadas a esta identidad del lote. Luego de conocer los lotes, procedimos a la elección de uno para el desarrollo del diseño del proyecto arquitectónico. A continuación, el análisis del lote elegido. Bueno, entrando a la parte de la pieza, donde vamos a desarrollar la propuesta de alojamiento, hacemos un análisis físico-natural para poder entender y adaptarnos a
a los temas que suceden en este sector. En primera instancia hacemos unos cortes longitudinales para poder entender la forma que tiene dicho sector. Bueno, podemos ver que hacia los costados contamos con unas visuales sobre las microcuencas de la Sortija y la microcuenca de Minas. Y hacia la parte del frente del proyecto contamos con unas visuales sobre la cuenca del río San Jorge. Estos son criterios importantes para poder desarrollar nuestro proyecto. Después podemos analizar la orografía, donde vemos que la montaña se secciona en dos cuchillas y genera una escorrentía por el medio de la misma. Entonces por esta escorrentía vemos que hay una gran variedad de árboles de gran tamaño que pueden alcanzar los 15 metros, de los 15 a los 20 metros, y una zona de arbustos, también de arbusto denso, y también hicimos un análisis en cuanto a los colores y las texturas de la zona para poder que nuestro proyecto se adapte a la zona. En cuanto al asoleamiento, esta parte del sector cuenta con una iluminación directa. Aparte de esto, también la ventilación. Esta ventilación viene con vientos fríos de la parte superior de la montaña, y estos vientos se calientan cuando bajan hacia las partes más bajas del sector. Ahora conozcamos sobre las dinámicas poblacionales de los habitantes de este lote. Principalmente debemos decir que son 36 habitantes en promedio. Los indígenas de Anaconas se ubican en 6 municipios, que son el Cauca, Huila, Putumayo, Quindío, Valle del Cauca y Caquetá. Sin embargo, es en el Cauca en donde está la mayor parte de su población. En cuanto a su cultura, podemos decir que los yanaconas se han caracterizado por mantener la forma de trabajo tradicional a través de la minga, no solo como el trabajo colectivo, sino como una práctica económica, social y cultural, que ayuda a mantener los lazos de unidad, integración e intercambio. Igualmente se practica el trabajo comunitario. A través de estas formas de trabajo se construía la casa, se prepara el terreno para la siembra, se recoge la cosecha, se arreglan caminos, se ayudan a los recién casados, además se acompañan en los alumbrados, velorios y en los funerales. La cultura yanacona actualmente ha perdido su lengua original, que es el quechua. Actualmente hablan español, pero por eso es que ellos están en ese proceso de recuperación de su identidad. Son considerados guardianes de los recursos naturales. Ellos trabajan bajo el principio de conservar usando. En cuanto a su religión, se puede decir que hay una mezcla entre la tradición mítica y la religión católica debido a la influencia que tuvo la religión hace muchos años. Entonces, en su cosmovisión, ellos manejan el cosmos, que se divide en 3 mundos: el mundo de arriba, el intermedio y el de abajo. Y teniendo en cuenta que practican también la religión católica, pues entonces practican la devoción a las vírgenes remanecidas. Ahora pasamos a hablar un poco sobre la tipología de vivienda que existe en el lote escogido para el desarrollo de la propuesta de etnoturismo, en el cual encontramos 9 viviendas existentes. Cabe denotar la materialidad en la que son construidas estas viviendas, pues utilizan la técnica de la tapia pisada. Las viviendas tienen una planta rectangular con una cubierta en teja de barro, particularmente de 2 o 4 aguas. En las viviendas más grandes se implementa un umbral semiexterno en el cual sirve como hall o distribuidor de espacios, mientras que en las viviendas pequeñas se omite este umbral y se accede directamente a la cocina, que es el punto principal del recinto y lugar donde se recibe al visitante. Las viviendas utilizan los basamentos en piedra para apoyar las vigas de madera, y gracias a la materialidad y a la ubicación de la cocina en un punto central, esta brinda un lugar cálido y acogedor a los residentes. En cuanto a las vías y caminos, se cuenta con un fácil acceso al lote, ya que conecta con una vía principal en el cual se puede acceder en vehículo motorizado. Existe un camino semiondulado del cual se desprenden transversalmente caminos UPA de servidumbre, los cuales comunican las fincas que se encuentran a media ladera. Los caminos UPA son angostos y se transitan a caballo a pie y pueden conectar más de un predio dependiendo de qué tan continuos estén. Las edificaciones se emplazan en puntos centrales del predio y se orientan conforme a la topografía en condiciones de apertura visual hacia el paisaje.
Existen 5 parcelas las cuales se van a involucrar en el proyecto de etnoturismo, afectando aproximadamente a 40 personas. Uno de los factores por el cual se escogió esta pieza es que cuenta con servicios públicos y sitios de recreación, pero también su agricultura y sus habitantes yanaconas pueden enseñar sus saberes ancestrales a los visitantes, creando así un nuevo ingreso económico para estas familias a partir del etnoturismo. Ahora sí, aquí está nuestra propuesta de distrito turístico en los 6.25 kilómetros cuadrados, a la que denominamos Chagra Turística, tejiendo identidad entre ríos y montañas. Para el desarrollo del proyecto debíamos identificar el problema central. En este caso es el desarraigo yanacona de su identidad cultural. Esto tiene un origen y es principalmente a un proceso histórico, en este caso a la violencia y el conflicto armado. Pero cuando hablamos de violencia y conflicto armado, en el caso de la comunidad yanacona nos tenemos que remontar hasta hace 525 años, cuando hubo una primera aproximación del conflicto armado con este pueblo, debido a la invasión europea. Esto tuvo un deterioro notable en la armonía y el equilibrio de las naciones indígenas. Luego, en el siglo XVI, entre 1535 y 1538, pues los yanaconas que habitan en el macizo colombiano empiezan a vivir procesos de violencia y explotación. En el siglo XIX, el conflicto armado colombiano causa desplazamiento y desintegración de la cultura e identidad, además de la unidad del territorio. Aparte de la historia y de la violencia, también hay otros orígenes, como lo son la influencia de la Iglesia Católica, los conflictos internos entre la misma comunidad y la influencia de la tecnología y los medios de comunicación. Por otra parte, vamos a ver entonces cómo está actualmente la comunidad yanacona. En este momento la comunidad yanacona es una comunidad con pérdida de su identidad cultural, es una población sumisa ante el mestizo precisamente por todos esos procesos de violencia que vivió, pero además es una comunidad que entiende su situación actual y tiene toda la intención de recuperar su identidad cultural. Para ello han promovido diferentes planes. ¿Cuál es la perspectiva? Tenemos un escenario deseado y un escenario no deseado. En el caso del deseado es que si todos hacemos parte de su historia y de su presente, por ello, si nosotros como colombianos aportamos desde nuestra buena moral y conocimiento, si el gobierno colombiano contribuye y respeta sus territorios y prácticas ancestrales, y si además de eso la comunidad yanacona es eficiente con sus planes de reetnización, podrá haber una recuperación progresiva de su identidad cultural. Por otra parte está el escenario no deseado, y es que si el panorama actual no mejora, tendremos a futuro una comunidad yanacona con pérdida total de su identidad cultural. La riqueza que poseen en sus conocimientos no podrá ser transmitida. Se perderá su autonomía, convirtiéndose parte de una sociedad de seres humanos iguales, donde no exista la diversidad, las diferencias ni las raíces que los identifican como cultura. Pasamos a plantearnos nuestra pregunta problema. ¿Cómo recuperar la identidad cultural del pueblo yanacona a partir del direccionamiento de sus mujeres en una propuesta de implementación de un clúster turístico que permita beneficiar indirectamente a la comunidad yanacona del país y San Sebastián en un 100% y directamente a un 31% de la comunidad yanacona de San Sebastián? ¿Qué posibilidades tenemos? A través del etnoturismo, por ejemplo. En pro del fortalecimiento, recuperación, mantenimiento de la autonomía comunitaria, valores y construcción permanente de la identidad y cultura del pueblo yanacona de Venecia. Estos elementos hacen parte de la propuesta que abre la posibilidad de continuar existiendo y transmitiendo como pueblo indígena ancestral. Otra posibilidad es el agroturismo, ya que el sector cuenta con grandes áreas dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas, las cuales son base de su economía. El ecoturismo también se podría implementar, debido a las características propias del macizo colombiano. Este sector posee gran riqueza para el disfrute ecoturístico, montañas con una topografía que invitan a su recorrido y que permiten el disfrute de visuales, además posee flora, fauna y diversos afluentes hídricos. El acuaturismo es otra posibilidad, ya que en el lugar está presente el río San Jorge, la segunda cuenca más importante del municipio.
y este brinda la posibilidad del disfrute, eso sí, bajo la premisa del respeto a su recurso. Se preguntarán por qué con la mujer yanacona. Porque la mujer yanacona es emprendedora, es dadora de vida, es el complemento del hombre. Ellos trabajan en una dualidad por lograr los objetivos de recuperación de la identidad. Es portadora de cultura, es dirigente, es maestra, desde su casa es maestra. Tiene sabiduría ancestral y además es tejedora, que es un potencial de las mujeres de San Sebastián, de esta comunidad. Tejedora no solamente de artesanías, sino tejedora de identidad y de cultura. Esta es nuestra hipótesis. Las comunidades yanaconas siguen siendo reconocidas como pueblo indígena yanacona gracias a las características y riqueza propia de su cultura. Muchos de ellos han luchado por su proceso de vida manteniendo elementos culturales, sociales, políticos, económicos y míticos a pesar de la fuerte presión ejercida por la cultura de Occidente, la cual ha sido de influencia en su pensamiento y formas de vivir. En este sentido, implementar un turismo rural comunitario con enfoque etnoturístico, dirigido por mujeres yanaconas, de la mano de la imponente riqueza medioambiental que ofrece el macizo colombiano en el corregimiento de Venecia, puede tener resultados significativos para el proceso de fortalecer su territorio, unidad, gobierno, procesos de autonomía, cultura e identidad. De tal manera, esta propuesta sería de beneficio para las mujeres, su comunidad yanacona y para su territorio. Para que este proyecto funcione, se debe establecer un clúster turístico. Se deben establecer asociaciones. Por ello debemos contar con el Cabildo Mayor. Y contiguo a esto, con la Asamblea de Cabildos, que son 15, quienes son las que toman las determinaciones de lo que se hace en el pueblo indígena. También debemos contar con la Asociación de Mujeres Trabajadoras del municipio de San Sebastián y con las mujeres artesanas, quienes son mujeres con potencial para la contribución al turismo. Aunque la comunidad yanacona es una comunidad autónoma, es necesario contar con la administración municipal de San Sebastián para que se incluyan decisiones en armonía con el proyecto en sus planes de desarrollo. Se deben establecer también asociaciones con ONGs, en este caso con Artesanías de Colombia y con Eyes to Artisans, quienes son organizaciones que trabajan en pro de fortalecer el desarrollo de proyectos que tienen que ver con el sector artesanal del país. Para que el proyecto turístico funcione a futuro debe haber un mejoramiento de la vía principal, deben haber desarrollo de elementos que impidan el deslizamiento en las vías del municipio, mejoramiento de la cobertura de servicios públicos, mejoramiento en equipamientos de salud, mejoramiento de escenarios deportivos, desarrollo de una PETAR, promoción del etnoturismo a nivel departamental, nacional e internacional, y además implementación en la educación del municipio sobre la cultura yanacona. Generamos un plan de desarrollo denominado Makipura Yanacuna Makiwarnix Aguasillaco, que significa retorno yanacona de la mano de la mujer tejedora. Es de aquí de donde proviene el nombre de nuestro proyecto arquitectónico, Aguasillaco. Planteamos una visión y una misión. La visión es salvaguardar la identidad cultural del pueblo yanacona a través del turismo y el liderazgo de la mujer. Y como visión, rescatar, mantener y valorar la cultura yanacona a través de una propuesta de implementación de un clúster turístico teniendo a la mujer yanacona como líder, de tal manera que esto permita mantenerlos como pueblo a través del tiempo. Para ello planteamos 4 estrategias. La primera es el empoderamiento de la mujer yanacona del municipio de San Sebastián. Nuestro objetivo es empoderar a la mujer yanacona en un proyecto de propuesta etnoturística en el corregimiento de Venecia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Contando con la Asociación de Mujeres Trabajadoras Yanaconas del municipio, quienes debido a sus prácticas aportan potencial para el desarrollo del proyecto. Deben ser capacitadas en temas de turismo y para el fortalecimiento en temas de su propia cultura, para de este modo convertirlas en lideresas del proyecto. La segunda estrategia es el fortalecimiento y la apropiación de la chagra, entendiéndose la chagra como ese espacio que no solamente es económico y no solamente es para los cultivos, sino que es un espacio de compartir vivencias, de compartir conocimiento, de compartir experiencias. Es un espacio de socialización. El objetivo es aportar y estabilizar la economía de las mujeres y el pueblo yanacona mediante la apropiación de procesos productivos armónicos con la identidad cultural y con la identidad del territorio. ¿Cómo lo lograríamos? Mediante el establecimiento de espacios que permitan el desarrollo de diversas actividades que aporten beneficio económico al tener interacción con el turista. Algunas actividades pueden ser
comercialización de productos agrícolas o artesanales, trueque, gastronomía típica y actividades medicinales. La tercera estrategia, manifestaciones culturales. El objetivo es establecer en el proyecto actividades culturales que permitan la apropiación y el fortalecimiento de la sabiduría y armonía ancestral. ¿Cómo lo vamos a lograr? Proponiendo el reencuentro con la espiritualidad, con manifestaciones artístico-culturales y con prácticas para la recuperación del idioma de origen. Esto se puede dar mediante la danza, música, de chirimías y simbología. Y la cuarta estrategia, conservación y equilibrio de la Pachamama como lugar del Runa, entendiéndose el Runa como el ser humano de la etnia Yanacona. El objetivo, conservación, protección, desarrollo sostenible con responsabilidad y defensa del territorio ambiental ancestral para garantizar el bienestar del Runa Yanacona y del territorio ambiental. ¿Cómo lo podemos lograr? Generando propuestas que no sean invasivas con los recursos naturales, implementando procesos para que el turista comprenda y se involucre, practicando acciones coherentes con la importancia de la preservación del territorio medioambiental para el macizo colombiano y para el indígena Yanacona. Pasamos a la parte del concepto. Nuestro concepto es el tejido. El tejido viéndolo desde el punto de vista de la actividad que ejerce la mujer líder y emprendedora yanacona, y viéndolo también desde el punto de vista desde que con acciones como estas se teje nuevamente la identidad cultural. ¿Por qué se escogió el tejido como idea generadora del proyecto? El tejido tiene gran importancia para la cultura indígena yanacona, ya que a través de este se enseñan saberes ancestrales y simbologías, se fortalecen los vínculos familiares y se establecen relaciones comerciales y sociales. Al pueblo yanacona la representa la bandera de la cuentadera, donde a través del tejido y diferentes colores plasman su ideología y su manera de ver el mundo, el cual relacionamos con la zonificación de los 5 lotes escogidos en la pieza de los 6 kilómetros, representando así el tejido a través de caminos, ríos, zonas agrícolas y zonas de bosque. En el primer lote se caracteriza por el arte del tejido en fique, en donde se le puede enseñar al visitante el aprendizaje del tejido en fique, además de proponer un sitio de exposiciones de arte en fique y llevar al visitante al campo para que pueda observar la elaboración de la materia prima. En el segundo lote lo denominamos Aguasillacu o Casa del Tejido, donde se va a ubicar la propuesta de etnoturismo. Se va a prestar el servicio de hospedaje en 3 factores: vivienda común, glamping y camping. Pero además las viviendas van a ser una especie de casa museo donde se le va a enseñar al visitante las herramientas más comunes utilizadas para tejer. El sitio va a contar con otros espacios como restaurante, un café bar y sitios de recreación para que el visitante tenga algunos sitios de confort. En el tercer lote lo denominamos Estación del Runa, ya que en este se presentan características naturales para realizar actividades de ornitología y senderismo, donde el visitante va a aprender cuáles son los animales que las mujeres yanaconas plasman en su arte de tejido en Shakira. El cuarto lote se denomina Estación de Jamutay, en el cual es característico por sus celebraciones religiosas y sus celebraciones populares, como es la danza y la chirimía. En este sitio se propone un museo de vida y arte de la mujer tejedora yanacona, donde se va a enseñar al visitante la forma de vestir, de vivir y de habitar de la cultura yanacona. En el quinto lote lo denominamos Hanan, lugar donde predomina la actividad de la ganadería y la cría de ovejas, siendo un potencial para proponer talleres de tejido en lana dirigido por mujeres yanaconas. Después de conocer la propuesta que implementamos en los 6 kilómetros cuadrados, Chagra Turística Tejiendo Identidad entre Ríos y Montañas, pasamos a conocer el desarrollo de nuestro proyecto arquitectónico, Aguasillacu, desarrollado en un lote de 18 hectáreas. Planteamos un programa de necesidades, con una zona administrativa que lleva una gerencia, recepción, sala de espera, sala de juntas, contabilidad y archivo. Un acceso con la portería, el control y parqueaderos. El hospedaje, que definimos 3 tipos: casa común, glamping y camping. En la zona de recreación tenemos juegos infantiles, pesca deportiva, café bar y piscina natural. En la zona cultural, un centro de exposiciones artesanales, el centro de aprendizaje, casa museo y zona de espiritualidad.
una zona de servicios en la que van a encontrar un restaurante, baños, duchas y vestiario. Hicimos un esquema de zonificación teniendo en cuenta el mosaico rural para identificar en qué espacio se podía desarrollar el diseño. En cuanto a los criterios de implantación, los elementos naturales fueron fuertes. En este caso, los bosques y el río San Jorge se convirtieron en límites naturales. Por otra parte, tuvimos en cuenta la asoleación y visuales cercanas y lejanas para el diseño. Además de esto, nuestro concepto del tejido fue otra determinante para el diseño, entendiendo el tejido como la unión de puntos por medio de una línea, sea sinuosa o recta. También tuvimos determinantes antrópicos como la vía que llega hasta el lote y las viviendas existentes. Teniendo esto, nos encontramos con una tensión entre lo antrópico y lo natural, dándose un eje entre la vía y el río y los bosques como limitantes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, obtenemos esta forma, con un acceso, recorrido y remate, entre puntos unidos por un elemento sinuoso como representación del concepto. Bueno, vamos a exponer la parte de la planimetría de nuestro proyecto. En primera instancia tenemos el área de acceso al proyecto, donde ubicamos el área de control. En un costado tenemos el área administrativa, de la que se componen espacios como la recepción, la sala de espera, un área de archivo, una oficina de contabilidad, gerencia y de personal. Y además de esto, una sala de juntas y el área de servicios sanitarios. Después un sendero nos comunica a una zona común, donde encontramos un área para la vivienda, el alojamiento común. Tenemos un área para la recreación de los niños y tenemos una zona de restaurante. En el alojamiento común realizamos 4 tipologías de vivienda, teniendo en cuenta las cantidades de personas que van a visitar, ya sean grupos familiares, ya sean parejas o sean personas solas. Después encontramos lo que es el restaurante, donde tenemos áreas para la cocción, áreas calientes, áreas frías, áreas de almacenamiento. Tenemos unas terrazas para poder disfrutar de las visuales que nos ofrece el lugar. Tenemos un área de servicios también que ofrecemos al turista. Bueno, contiguo a esta área tenemos una zona también que nos recibe al turista, donde pueden encontrar lo que es la parte de un bar y como la cafetería. También en este sector encontramos un área de servicios y un tema de miradores, ya que es un punto ya que tiene unas visuales muy importantes. Bueno, en el café bar ofrecemos lo que es el servicio de baile, de comidas típicas de la región también. O sea, se ubican zonas para poder comer en las noches, para tener lo que es contacto social, áreas de servicio y zonas verdes que nos permiten también tener una conexión con el entorno, ya sea de noche o ya sea de día, con luces que van a ser amenas para que el turista se sienta cómodo. Separado por unas zonas duras y unas zonas verdes encontramos lo que es el área de servicio. En el área de servicio encontramos lo que son la parte de la lavandería, la parte de equipos, la parte de maquinaria, y tenemos también una parte de como hospedaje para las madres cabeza de hogar que van a laborar en este sector. Ya entrando en otra variedad de alojamiento, encontramos la zona de los glamping, donde el turista puede tener esa conexión con la naturaleza y apreciar las vistas en la noche. A continuación, el recorrido nos lleva a una zona donde vamos a encontrar lo que es una de la casa museo, donde vamos a ver temas relacionados con la cultura de los yanaconas. También hay una zona espiritual donde se van a dar a conocer los rituales que practican ellos, y una zona de confort para la parte del turista, donde encontramos unas duchas, un sauna. Siguiendo con el recorrido, podemos encontrar sobre los senderos que conectan a un área de comercio, donde se van a desarrollar la parte de venta de artesanías y elementos representativos de esta cultura yanacona. Siguiendo el recorrido, entramos a una parte donde se ubican los talleres, donde tenemos una zona para el área de exposición. Tenemos un centro de aprendizaje y un área para
para talleres de tejidos en Shakira, también hay un taller para tejidos en lana y un área para el tejidos en fique, conectados por unas áreas duras y unas zonas verdes para el confort del turista. Como remate del proyecto encontramos un centro de convenciones artesanales de tejidos en donde se van a desarrollar actividades que involucren a la parte turística con habitantes del sector. Y sobre el remate del proyecto adecuamos unas zonas de baño para la limpieza espiritual y unas piscinas naturales que quedan sobre el río San Jorge. Nos sentimos muy agradecidos de que nos hayan escuchado hasta este punto. Los mejores deseos. Y que viva la comunidad indígena Yanacona y la lucha por recuperar su identidad cultural.